¿Cómo se dice en quechua cada día, cada tarde, cada noche, cada mes, cada año? Bueno, lo vamos a aprender ahora. Bueno, lo primero que necesitamos aprender es, obviamente, vocabulario. Entonces, empecemos con día. ¿Cómo se dice día en quechua? Se dice unchay. Unchay. Ojo que no lo estoy pronunciando mal, porque en otras regiones lo van a decir unchau. Unchau. Cualquiera de los dos es válido. Bueno, a esta palabra que tengo, unchay, le voy a aumentar la palabra sapa, que sapa indica la frecuencia con la cual hacemos una determinada acción. Por lo tanto, tendríamos sapa unchay. Sapa unchay o sapa unchau, que significa cada día o todos los días. Bueno, una vez que tenemos esto, ahora vamos por el siguiente vocabulario. ¿Cómo se dice mañana? Mañana se dice pakarin, ¿ya? Pakarin. Por lo tanto, para decir cada mañana o todas las mañanas, entonces se dirá sapa pakarin. Sapa pakarin. ¿Y cómo se dice tarde? Tarde se dice sukayay. Sukayay. Por lo tanto, sapa sukayay será todas las tardes o cada tarde. Y noche se dice chisi, o en otras regiones le dirán tuta. Entonces será sapa chisi o sapa tuta. Muy bien, ahora ¿cómo se dice mes? Se dice quilla, por lo tanto será sapa quilla, sapa quilla. Y año se dice wata, wata. Entonces sapa wata significa cada año o todos los años. Por ejemplo, ñoka sapa wata la paz llaqtaman ch'usani. Ñoka sapa wata la paz llaqtaman ch'usani. Que significa yo todos los años viajo a la ciudad de La Paz. Vamos por otro ejemplo. Sapa pakarin llank'anaman rini. Sapa pakarin llank'anaman rini. Que significa yo todos los días voy al trabajo. Kanri, ¿y tú? Y matata sapa unchay ruanki. ¿Qué es lo que haces todos los días? Chay comentarios en escapi, huellarikami. Aquí la caspaca ya chakujuna, wa kutika magachun, tinkuna kama.